Bueno, vamos a entrar en contacto telemático con Santiago de Chile. Tenemos acá en Asunción 11:47. No sé qué hora tenés allá, querido Jorge Daniel Codas Thompson, médico, docente, máster en gobernanza global y diplomacia. Él está en Santiago de Chile. ¿Qué hora? Hay una diferencia horaria, ¿verdad? Me imagino. Buen Ustedes día, Bruno, para vos y tu equipo. Estamos con la misma hora. tienen la misma hora ustedes que nosotros. Sí. Bueno, genial entonces. ¿Y a qué se debe que estés en Chile vos, querido Jorge? A ver, ¿a qué se debe? Breve visita por asuntos personales. Yo viví acá 4 años y medio, Bruno. Ah, claro, me habías dicho eso que viviste en Chile. Siempre es hermoso Chile, ¿verdad? Realmente es hermoso. ¿Qué está pasando en Bolivia o qué intentaron hacer en Bolivia desde la perspectiva de analista político, esa perspectiva tuya que siempre da en la tecla, querido Jorge Codas Thompson? Te perseguimos, estás en Santiago para que nos hables acerca de, o nos aclares, de qué pasó en Bolivia. Tenemos imágenes acá, un intento de golpe de Estado al gobierno de Luis Arce. ¿Fue así realmente o hubo un truco ahí también? Porque ahora últimamente no sabemos quién es quién últimamente en todas partes. Todo lo que está ocurriendo tienen cuestiones que están interconectadas. El caso de este general Zúñiga, que acusa al presidente de Bolivia, Luis Arce, de un autogolpe ahora antes de ser arrestado. Así que, ¿cuál es tu visión de todo esto? A ver. Bueno, yo creo que hay algunos elementos que hablan de un golpe militar del libro de texto, digamos, el rodear la plaza donde está el Palacio Presidencial, el atropellar con un vehículo de transporte una de las puertas del Palacio Quemado, que es el palacio anterior, es decir, realmente el presidente ya no gobierna desde el Palacio Quemado, gobierna desde un palacio moderno que se llama la Casa Grande, que está ahí mismo, pero es otro edificio. Hay varias cosas que llaman la atención, sin embargo, Bruno, respecto a cómo sucedió esto. En primer lugar, cómo es que el militar, el comandante en jefe hasta hace unos pocos días del ejército, no sabía que el presidente gobierna desde la Casa Grande y no del Palacio Quemado. Así todo, el presidente Arce fue a hablar con él, lo confrontó desde el Palacio Quemado, él cruzó, salió a las puertas del palacio y le increpó duramente y le exigió que saliera de la Plaza Murillo, que es la plaza donde está todo el estamento público de Bolivia. Estamos Y este hablando general no quiso. sí, estamos hablando de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Porque Así mismo, todavía no estamos hablando de pronunciamos la ese ciudad nombre. de La La Paz Paz. es la capital de Bolivia y el Sí, Palacio del Quemado es el palacio al que se refiere acá nuestro analista Jorge Daniel Codas Thompson, y también la Casa Grande sería el nuevo palacio que tiene el gobierno de Bolivia también en su capital, La Paz. ¿Es así? es así, es así. Aunque yo creo, si no me falla la memoria, Bruno, que el Parlamento, la Asamblea Plurinacional de Bolivia, como se llama ya el legislativo, está en Sucre, no en La Paz, Así si no me está en falla su, la memoria. está en Sucre. Entonces, de todas maneras, el corazón político está en La Paz, Sí, bueno, en pero esta esto, plaza que... pero esto ocurrió en La Paz, está ocurriendo en La Paz, ¿verdad? Sí, 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 me Claro. refería al tema del Parlamento justamente porque me mencionaste que es la capital, pero tiene esa característica de tener la capital política con la mayoría de sus entes públicos y políticos en La Paz, pero no hacia el Congreso. El Congreso está en otra ciudad. Entiendo. Más allá de eso, y volviendo a tu pregunta, realmente a mí otra cosa que me llama mucho la atención de este caso es cómo el comandante en jefe del ejército no sabía que iba a tener tan poco poder de convocatoria para un golpe de Estado, siendo que él literalmente tiene o tenía poder de autoridad sobre todas las unidades del ejército a nivel nacional. Son preguntas que uno se hace, Bruno. Comprenderás que esta es la parte, digamos, un poco insatisfactoria de ser analista internacional, que uno no cuenta con información confidencial como sí cuenta, por ejemplo, un organismo de inteligencia. Entonces,
muchas veces tenemos que inferir, no podemos asegurar, pero son cosas que llaman la atención. También ha habido acusaciones del propio general Zúñiga, una vez que lo van a detener, de que esto fue un golpe de Estado, un autogolpe del presidente Arce, y una parte importante de la oposición política al gobierno de Arce le está acusando de lo mismo, a pesar de que ayer condenó enérgicamente el golpe de Estado, como lo hicieron inclusive algunos líderes políticos que están en prisión, como la expresidenta Yanín Llanes, y Luis Fernando Camacho, que era gobernador de Santa Cruz. de Santa Cruz. Sí. Están en este momento cumpliendo penas de prisión y ellos mismos rechazaron la aparente asonada militar que sufre el país. Yo creo que ante el rechazo masivo dentro de Bolivia, sumado a la gran condena muy enérgica de la comunidad internacional, sobre todo la comunidad sudamericana, el general Zúñiga tuvo que replegarse. Eso es lo que hasta ahora yo te puedo decir, Bruno. ¿Y por qué querría hacer un autogolpe Luis Arce? Es una consulta que te la hago. Simplemente, ¿por qué él quería hacer montar este teatro, digamos? Hay dos telones de fondo a tener en cuenta, Bruno. Sí. Primero, el país está en una crisis económica muy significativa. Bolivia está primero con una escasez de dólares que le está paralizando todo el sistema económico, y también parcialmente relacionado con esto una escasez de combustibles que amenaza con paralizar sobre todo el sector productivo del país. Entonces, el presidente Arce ha ido tratando de navegar estos problemas, tomando algunas medidas que puedan paliar lo que está viviendo el pueblo boliviano. Esto es una ironía porque el que instauró las medidas económicas que llevan hoy a esta situación de escasez de dólares y de escasez de combustible en su momento fue el propio Luis Arce cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Sí, Evo Morales. Así mismo. Hoy se ve enfrentado a las consecuencias negativas de sus políticas económicas. Él es un economista, digamos, bien formado, tiene un máster en economía de la Universidad Warwick en Reino Unido, pero tomó medidas claramente populistas. Por ejemplo, todos los recursos extraordinarios que entraban por la exportación de gas a otros países, en lugar de utilizar una parte para reinvertir en prospección, es decir, en búsqueda de otros pozos gasíferos, lo utilizaron para medidas que ellos denominaban medidas de reducción de la pobreza, que efectivamente redujeron de manera temporal la pobreza, pero dejaron al país hoy en la irónica situación de tener que importar gas, porque al no crear nuevas fuentes de gas, esos pozos se fueron agotando, y hoy se encuentra Bolivia en la situación de tener que importar gas. Qué increíble, qué increíble. Bueno, Bruno, pero no es la primera vez que vemos este tipo de políticas terminando en una suerte de, todavía no es una tragedia en Bolivia, pero en muy serios problemas económicos. Este tipo de medidas se tomaron también en Venezuela. Ya ni voy a mencionar el caso cubano porque ese es un poco más complejo de analizar. No es ningún secreto de esto. Parte de estas medidas se han aplicado en la Argentina y digamos, a todos los efectos prácticos significaron que Milei tuviera que heredar prácticamente una economía hecha un cadáver. Así que esto sucede, Bruno, y hay gente que aparentemente sigue creyendo que estas medidas resuelven problemas y no lo hacen. Entonces hay un telón de fondo económico muy importante. Bolivia se ha quedado muy importante, Bruno. Llegó a tener 15.000 millones de dólares de reservas monetarias. Hoy tienen 1.700 millones, justamente porque importa más de lo que exporta. Y esa cantidad de dinero no le da para suplir la escasez de dólares que tiene el pueblo de Bolivia. Entonces, lo que él ha planteado es que el Banco Central tome préstamos en dólares y esos dólares se repartan, se distribuyan entre los que solicitan la moneda norteamericana en la sociedad boliviana. Pero hay un problema muy grande. El sistema político boliviano hoy está doblemente polarizado. Por un lado, hay una ya eterna polarización entre el gobierno masista, digamos, el partido MAS, y la oposición de Bolivia.
pero también hay un enfrentamiento aún más intenso entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Sí, sí, a nivel personal. ¿Qué ha sucedido como consecuencia de esto, Bruno? Que los proyectos de ley que Arce manda al legislativo de Bolivia quedan empantanados, no pueden avanzar porque no se ponen de acuerdo debido a que cada uno está atrincherado en su posición ideológica, y esto le afecta mucho. Entonces, la pregunta es cómo él va a hacer para detener lo que evidentemente es un descontento muy importante. Las largas filas pidiendo dólares se hicieron muy evidentes a partir del mes de marzo. Entonces, este descontento que aparentemente genera esta sonada militar de ayer no es algo muy reciente. Esto ya lleva varios meses de consecuencias. Y ahí está el problema más grande. Es decir, hay, como te dije, un problema económico y hay un problema político. Ellos tienen elecciones presidenciales el año que viene y Evo Morales insiste en candidatarse cuando que el Tribunal Constitucional ha dicho que él no puede volver a candidatarse, sí. Y además él llamó a un referéndum, no sé si recordás esto. Sí, claro que sí. Al pueblo de Bolivia si ellos deseaban tener a un presidente varias veces reelecto, y perdió el referéndum. Perdió. Él está doblemente impedido de candidatarse, pero lamentablemente su nombre... Insiste, Evo Morales. Bueno, o sea que... de poder y quiere seguir. Entonces, la pregunta es qué va a pasar ahora cuando el presidente Arce, que en este momento tiene que ver temporalmente elevada su popularidad por haber aparentemente apagado este incendio militar, ¿cuánto tiempo le va a durar ese fortalecimiento de la opinión pública cuando que hay causas estructurales para los problemas económicos y sociales de Bolivia? De aquí al periodo electoral y posterior elección presidencial, él tiene desafíos muy importantes porque literalmente está sin recursos económicos para levantar el país de la muy grave crisis económica que tiene. Bueno, la falta de dólares y de combustibles forzaron a esta autoazonada, sería allá en Bolivia, sería la síntesis de todo esto. Estabas hablando, mencionaste algo así como 15.000 millones de dólares que antes tenía de reserva Bolivia y ahora descendió eso a 1.500, algo así escuché, no sé si estoy equivocado. 1.700 millones de dólares al mes de enero, cosa muy interesante, Bruno. Sí, 1.700. Dejan de publicar las cifras de reservas internacionales a partir de enero, es decir, nosotros realmente no sabemos en cuánto están las reservas hoy en día. O sea, de 15.000 millones que tenía Bolivia de reservas, descendió eso a 1.700 en enero, hace casi 6 meses, digamos, ¿verdad? Así es. Y ahora no se sabe si se tiene más o si se tiene menos. Pero yo creo que se tendría menos en todo caso. ¿Y cómo hace un país del tamaño de Bolivia, con toda esta historia ahí adentro, sostenerse? ¿Cómo puede sostenerse con tanta poca cantidad de reserva monetaria? No entiendo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay algunas medidas que el presidente Arce ha anunciado, inclusive se ha reunido, cosa muy interesante, se reunió con los gremios empresariales que prácticamente nunca han tenido diálogo con los gobernantes del partido Movimiento Socialista, Movimiento al Socialismo, y les anunció que, por ejemplo, para paliar la escasez de combustibles, que está muy subsidiado en Bolivia, ese es uno de los problemas que hay, el combustible está tan barato por el subsidio que da el gobierno, que escasea porque el gobierno está sin dólares para importar más combustible. Por entonces, el planteamiento que hace Luis Arce es de llamar a subasta a los empresarios del transporte y empresarios del agro para que ellos puedan comprar dólares a una tasa mayor que la oficial, porque en Bolivia hay tasa fija del boliviano, que es su moneda, se llama boliviano, respecto al dólar. Si no me falla la memoria, es 7 bolivianos con 20 centavos por dólar. O sea, peso boliviano sería. ¿Peso boliviano? Sí, le dicen bolivianos ellos, así es. ¿Peso boliviano o simplemente boliviano? ¿Cómo es? ¿Peso boliviano? Ellos le dicen, mira, yo siempre escucho bolivianos. Sí, entiendo.
La palabra pesos no la suelo ver en el... Entiendo, en bolivianos, dale, sí. bolivianos. O sea, moneda boliviana Entonces, o lo que, qué sé yo, sí. entonces, hay una situación en la cual él plantea ahorrarse dinero por medio de estas subastas de combustible, donde ahí ya no habría subsidios. Pero para que te des una idea, estamos hablando de 100 millones de dólares anuales de ahorro. Eso es una gota en el mar para los problemas que ellos tienen. Entonces, está tomando otras medidas que puedan ingresar dólares. Sobre todo, Bolivia tiene hace muchos años un sistema de control de exportaciones. ¿Qué significa esto? Que los productos alimenticios solamente se pueden exportar cuando no hay un desabastecimiento dentro del país. Para poder comprobar eso, cada empresario exportador necesita conseguir un certificado de abastecimiento que puede tardar meses o de hecho no salir. Ahora ellos están planteando que productos como la soja, la carne y el azúcar, entre otros, estén exentos de este control, de manera que los dólares fluyan hacia el país y esa escasez de dólares pueda empezar a ceder. La pregunta es, Bruno, ¿qué tan rápido ellos pueden cambiar la dinámica del dólar, siendo que tienen meses para la elección presidencial? Todos sabemos que en la mayoría de los países latinoamericanos tienden a hacerse medidas demagógicas y populistas muy cerca de una elección como método para atraer electores. Entonces, él está en una disyuntiva muy compleja. Ha anunciado algunas medidas adicionales, pero realmente menores, es decir, por ejemplo, la aprobación de préstamos para el desarrollo, que están también absolutamente empantanados en el legislativo boliviano, como medida para atraer dólares. La cuestión es cuánto tiempo más tiene él para revertir esta crisis económica y que no se le convierta en un levantamiento mucho más masivo que lo que vimos ayer, que fue, digamos, un aparente golpe militar muy acotado. Hay que acordarse que Bolivia es un país con una tradición de protestas y de bloqueo de rutas y de inclusive el uso de Sí. dinamita en las protestas porque son países mineros, es un país minero. Entonces, él la tiene muy difícil, en mi opinión. Tenemos que seguir las noticias ahora con atención, a ver qué medidas va a tomar él para empezar a dar vuelta, darle una vuelta de timón a la economía boliviana. Decime, y este encono entre Evo Morales y el propio Arce, ¿no hizo, también no tuvo como una suerte de eco en lo que pasó ayer, digamos, a través de este general y qué sé yo, que dice él que fue un autogolpe y lo culpa al propio Luis Arce? No entiendo, pero... ¿Y Evo Morales está mirando desde un balcón todo esto o también está metido dentro de esta sonada, supuestamente maquillando su presencia? Pero es muy llamativo que esto ocurra en un momento de mucha tensión entre estos dos líderes, porque Luis Arce quiere llevar adelante su gobierno a como de lugar, y más con toda esa, digamos, esa connotación de buen economista que tiene y todo ese tipo de cosas, porque él es muy creíble en eso, y ahora justamente eso es lo que falta ya, o se dio vuelta la tortilla. Y por el otro lado, Evo Morales, que está queriendo romper con todos los esquemas y volverse a candidatar para presidente en unos meses más. ¿Cómo vos estás analizando esta historia? ¿Evo no tuvo nada que ver acá, al parecer, o también tuvo algo que ver con lo que la sonada esta de ayer? Él condenó el golpe desde el inicio. Eso es lo primero que te puedo decir. Entonces, si tiene una mano en provocar a un general para que haga un golpe de Estado, no lo sé. Sí te puedo decir que Luis Arce había destituido a este comandante en jefe del ejército por haber hecho una declaración pública ante las cámaras diciendo que él no iba a permitir que Evo Morales, él, el general Zúñiga, no iba a permitir que Evo Morales volviera a candidatarse porque lo tiene prohibido y que si fuera necesario él lo iba a hacer arrestar. Ah, Como resultado de esta entrevista, y dado que las fuerzas militares en todos los países no son deliberantes, un día antes de esta sonada militar,
el presidente Arce, perdón, lo destituye a él y al vicealmirante Arnes, que es el comandante en jefe de la Armada de Bolivia. Los destituye a ambos. Entonces, lo irónico es, si Evo Morales tuviera algo que ver, que Luis Arce, de hecho, reacciona contra el general por las declaraciones que él hace contra Evo Morales. Si hay atrás de esto una jugada más elaborada que todavía no estamos en condiciones de ver, todavía no te puedo asegurar, Bruno. Evo Morales suspende las movilizaciones convocadas tras retomarse la calma en Bolivia. El presidente de Bolivia y líder del oficialista Movimiento al Socialismo MAS, el expresidente Evo Morales, que estuvo en el gobierno desde el 2006 al 2019, suspendió las movilizaciones convocadas después que el destituido jefe militar Juan José Zúñiga replegara los tanques y militares armados con los que asaltó la sede del Ejecutivo en lo que el gobierno consideró un intento de golpe de Estado. Bueno, las imágenes son muy... dan cuenta de todo lo que pasó ayer y son claras esas imágenes. Una tanqueta enorme ahí tratando de forzar una de las entradas del Palacio del Quemado, creo que fue. Es ahí, en fin. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora, querido Jorge Codas Thompson, allá en Bolivia? A ver, porque necesitan dólares, necesitan combustible, necesitan organizar el país. Está todo quieto, el poder legislativo no saca nada, no resuelve nada. Está paralizada Bolivia. ¿Qué va a pasar ahora? A ver. Yo creo que hay medidas de corto plazo que van a implicar hacer cambios sustanciales en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas para evitar que esto vuelva a suceder si efectivamente fue un golpe militar con todas sus letras. Esa es la primera medida que él debería tomar. Al margen de eso, yo creo que tiene la oportunidad de llamar digamos, a todos los sectores políticos, no necesariamente a un gobierno de unidad nacional, porque eso en este momento no es posible en Bolivia por la polarización que te comenté, pero sí pueden ponerse de acuerdo, por ejemplo, para aprobar todos los créditos y préstamos que están estancados como proyectos de ley en el legislativo. ¿Cómo va a resolver él el problema con Evo Morales? Yo no lo sé. Para mí en este momento probablemente Arce tenga más éxito de diálogo con la oposición que con Evo. Evo es muy radical, tiene la mente fijada en volver a ser candidato y eventualmente volver a ser presidente de Bolivia, a pesar de las prohibiciones que pesan sobre él. Entonces, digamos, Arce, por más de que fue amigo y un leal compañero de Evo Morales por muchos años, no sé hasta qué punto Evo esté dispuesto a sentarse con él y llegar a algunos acuerdos programáticos que estabilicen el país. Porque aquí, si no se ponen de acuerdo, independientemente de quién termine ganando las elecciones, va a recibir un país totalmente rendido ante la crisis económica, con escasez de dólares, con escasez de combustibles. Probablemente ahora que también van a sacar los controles al abastecimiento, puede haber escasez de alimentos también. No es una situación que ningún presidente entrante quiera recibir, Bruno. Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un informe detallado, certero, confiable. Te agradecemos mucho. No sé cómo haces, pero tenés un radar de 360 grados y estás donde sea que te encuentres auscultando lo que pasa en el mundo. ¿Hasta cuándo te quedas ahí en Santiago? A ver. Vuelvo el fin de semana. Ah, perfecto. Y después tenés que volverte por acá, entonces, en vivo y directo, y vamos a hacer también un rebobinaje de todo esto, de lo que está pasando en Asunción, con esta Asamblea 54 de la OEA, y si realmente surte algún efecto este organismo todavía para este tipo de conflictos, porque están los enunciados, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, todo continúa tal cual. El caso de Haití, por ejemplo, hasta ahora nadie lo resuelve, y entre otros, ¿verdad? En fin, sería interesante dialogar contigo
sobre qué nos está pasando acá continentalmente, querido Jorge Daniel Codas Thompson. Muchísimas gracias, muchos éxitos y vamos con este tema que te gusta también. My Sharona, aquí está el grupo de NAC.